¿Qué tal, hermanos? Buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos, Dios nos permite ese, esa paz en el Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana continuando con nuestros estudios sobre el Espíritu Santo, sus funciones, cómo opera. La clase pasada vimos ser llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver otro tema acerca también del mover del Espíritu Santo, y en esta ocasión le vamos a llamar a nuestro estudio ungidos para el servicio. Ungidos para el servicio. Entonces, vamos a ir a la Biblia primero, vamos a leer un versículo y vamos a orar. Vamos a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos unge? Ok. Somos ungidos con el Espíritu. Entonces, dice la Biblia ahí en Apocalipsis 1:6. ¿Ya estamos todos? Digan amén cuando estemos todos. Vamos a tratar todos de ir a las citas para que, en primer lugar, pues obviamente podamos cotejar, y en segundo lugar todos estemos atentos. Dice así: y nos hizo, ¿qué nos hizo? Para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti en este tiempo, Señor. Venimos a esta reunión de varones, Señor, y queremos que tú nos hables conforme a ese mover de tu Espíritu Santo que tú has puesto, Señor. Este tiempo para poder ser ministrados, enseñados, instruidos, Señor. Todos aquí disponemos nuestro corazón, nos humillamos, Señor, y que sea tu palabra que muestre la verdad, Señor, los principios, que es lo más importante, para poder nosotros obedecer, Señor, adoctrinarnos fielmente, porque hoy entendemos que la doctrina, Señor, influye en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, Señor. Renovamos nuestros pensamientos, ese es nuestro deseo. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuántos saben todos aquí que todos somos llamados a servir a Dios? Y aquí, servir a Dios, vamos a aclarar, no vamos a hablar de un tema de servicio aquí en la iglesia, porque ese no es el punto a destacar. Ustedes y yo servimos en todos lados al Señor, servimos en nuestra casa, servimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todos lados, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, entre nosotros como hermanos, obviamente. Aquí yo estoy haciendo una función de servirles de esta forma a ustedes, ¿de acuerdo? No es otra cosa, no es el principio. Entonces, pero para eso, para movernos en esta parte, que también entra el Espíritu Santo, que es de lo que estamos destacando y hablando, esas funciones. Porque, ¿cómo vamos a hacer esa función? ¿Cómo la vamos a emplear? Como queramos, como nuestros sentimientos o pensamientos nos guíen o nos lleven? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iniciamos con ese versículo? Porque ahí tenemos que resaltar partes muy importantes para poder entender este principio. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y aclara, para Dios, ¿no? Para Dios. Ese para Dios, subráyelo ahí en su Biblia, o anótelo y acéntelo completo, muy bien, por favor. Para Dios. Porque no nada más puso y Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, es muy importante señalar y ser observador cuando nosotros escudriñamos la palabra.
la Biblia enseña que los hombres fueron ungidos para el servicio, son ungidos para el servicio, y que fueron apartados de Él y vivían de una manera especial. Todos los hombres que sirven a Dios. Y ya vimos, ya al principio asentamos que servir a Dios es en todos lados. Y ese reyes y sacerdotes significa que nos delegó una autoridad, ¿no? Porque vamos a decir, entonces yo soy hijo del rey, voy a vivir como rey, me lo merezco, como una falsa enseñanza que se ha implementado. No está hablando de eso, no está hablando de que nosotros seamos de esa forma. Hablar del servicio, si nos vamos al mayor ejemplo que tenemos, que es el Señor Jesús, Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a ¿qué? Entonces desde ahí tiramos esa idea, ¿no? Reyes y sacerdotes significa que Él nos delegó una autoridad, ¿sí? Una investidura, pero no es que nosotros seamos soberanos, porque el único soberano es Él, ¿no? Entonces sí, Él es rey soberano. Aquí no está diciendo que nosotros somos reyes soberanos, autosuficientes. Precisamente por eso al principio le dije, se subraye para Dios, ¿no? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, quiere decir que nos delegó una autoridad, una investidura, con el propósito que lo hagamos de una manera consagrada. Un sacerdote, ¿qué es? No es otra cosa más que alguien apartado para Dios. Y ahí está diciendo que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Es sacerdote de su hogar, tiene que fungir como con esa función. ¿Tiene esa autoridad? Sí, pero para fungir de esa forma, para apartarse para Dios y usted tener esa investidura. O sea, no nos dio la autoridad para imponernos y decir, pues yo soy aquí el que... No, al contrario. Sí te invistió de autoridad, pero para fungir tu desempeño sacerdotal, tienes que buscar agradarle a Él, porque es para Él. Entonces, la Biblia enseña, para dejar muy claro esto, que hay dos tipos de sacerdocio, ¿no? La Biblia se interpreta sola, aquí no necesitamos más revelación ni nada. La Biblia es una regla de la hermenéutica, que la Biblia se interpreta sola. Hay dos clases de sacerdocio que habla la Biblia. En el Antiguo Testamento, que el pueblo israelita ejercía por medio de los miembros de la tribu de Leví. Voy a guardar un poquito de silencio en lo que pasa. Listo, vamos a continuar. Les decía que la Biblia hace eco de dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio ministerial, que se refiere al del pueblo israelita que ejerció los hijos de la tribu de Leví, los famosos y conocidos como levitas, ¿no? Mejor conocidos, que era la familia de Aarón. Él era la cabeza ahí cuando Moisés construyó el tabernáculo, les dio indicaciones. Entonces a ellos ahí empezaron los sacerdotes. Ese es un sacerdocio ministerial, ¿no? Para que se fungiera en el templo. Pero también recuerde que todo eso era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces sí tiene una enseñanza y un principio. No quiere decir que entonces vamos a desechar eso. Claro que no. Ahora, también habla del sacerdocio común. Y es aquí donde, ¿qué cree? Afecta a todos los miembros del pueblo de Dios. Por eso leímos el primer versículo de Apocalipsis. Porque ahí habla de todos. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces aquí afecta a todos los miembros del pueblo de Dios. ¿Y qué cree? El apóstol Pedro también lo manifestó. Abra su Biblia en 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Cuando estén todos ya ahí, me dicen amén, por favor. Ese es el sacerdocio común y que afecta a todos los miembros del pueblo de Dios. ¿Todos aquí somos pueblo de Dios? Amén. Amén. Entonces, esto es para ti y para mí. Dice, vosotros también, como piedras vivas,
Dice, ser edificado como casa espiritual. ¿Y qué dice? Y sacerdocio santo. Ahora, no nada más le deja ahí. Tiene un propósito. ¿Para qué? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está completamente acorde con lo que dice Apocalipsis. No hay ningún pierde. Igual, subraye, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? A Dios. Entonces, lo que yo le decía, la función sacerdotal es para todos, para todos. Nos indica que la finalidad de un sacerdote es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y esto solamente puede ser llevado a cabo por medio de Jesucristo. Dice que a través de Jesucristo, y vamos a necesitar de la unción del Espíritu Santo. Ahora vamos a acomodarlo con el Antiguo Testamento, una vez que ya sentamos estas bases. Lo quise iniciar al revés para que no nos vayamos a salir de contexto y interpretar mal la Biblia. Éxodo 28:41. Ahora sí vamos a este versículo. Éxodo 28:41. ¿Cómo debemos ser o cómo deberían ser en el Antiguo Testamento y hoy también esos sacerdotes de los que habla la Escritura? ¿Cómo fungimos nuestra función sacerdotal? Todos como varones aquí. Éxodo 28:41. Cuando esté ahí, igual dígame para que lo leamos, por favor. Dice, y con ellos vestirán a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Dice, y los ungirás, ahí entra la unción, y los consagrarás y los santificarás para que sean tus sacerdotes. ¿De quién son los sacerdotes? ¿Se acuerda lo que subrayamos al principio? ¿Por qué aclara él mis sacerdotes? O sea, para que sean sacerdotes tampoco dice, como al principio no dice, nada más que sean reyes y sacerdotes. Todo es para Dios, mis hermanos. Hay tres cosas que tienen que hacer los sacerdotes, o que hay tres cosas que se tenía que hacer con los sacerdotes y aún se tiene que hacer. Ungirlos, consagrarlos, ¿y qué más dice? Ahí en Éxodo está, en el que acabamos de leer, los ungirás, los consagrarás, ¿y qué? Ahora, ¿eso es una sola vez? Ungirlos, consagrarlos y santificarlos. Ahí esa palabra de ungir era cuando derramaban aceite. Aquí obviamente lo hacían, ahora sí que textualmente, ellos derramaban aceite sobre el sacerdote y tenía que correr desde su cabeza hasta todo el cuerpo. Simbolizaba esa unción, esa dedicación hacia Dios, porque eran los levitas. Dios había escogido a esa tribu para que ellos sirvieran en el templo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo lo podemos entender? Alguien que se para, por ejemplo, a servir aquí a la iglesia, y de repente ya ven que luego, yo creo que a todos los servidores les ha pasado, llega una persona de allá que no nada más viene a reunirse y ven que están recogiendo las sillas y quiere participar, ¿no? Ellos obviamente, mucha gente no lo sabe, la interpretación, pero la persona que está sirviendo es su función, en ese momento él está, es su función. El otro nada más tiene una intención, pero no está en el orden de Dios. Aquí era un ejemplo similar. Él nada más había delegado a los levitas para servir allí en el templo. Entonces ellos derramaban el aceite y los dedicaban, todos los levitas. Ahí no se metía Benjamín, no se metía las otras tribus, Judá, no. A ver, te ayudo, levita, a cargar el tabernáculo, no había eso. Entonces, aquí es lo mismo, derramaban el aceite, simbolizaba, acuérdense, todo era sombra y figura, simboliza el Espíritu Santo en la Biblia. En la Biblia simboliza el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando el Señor hace la ilustración de las vírgenes prudentes y las imprudentes? ¿Qué tenían que tener en su lámpara?
aceite, es el Espíritu Santo. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo aquí. Y hoy sigue siendo igual. Eso es lo que hace, nos unge. ¿Y cuál es el resultado? Consagrarlos. Consagrarlos significa que no podían vivir como ellos quisieran o como ellos pensaban. Deberían de ser dedicados y apartados para Dios. Eso es consagrarlos. Ser lleno de, así es la traducción de la palabra original hebrea, ser lleno de. Y es aquí donde entra esta parte que era conferir autoridad. Era una señal, ellos ponían también sus manos así cuando caía el aceite, también en sus manos. Era un símbolo. Era una señal de una investidura, porque los estaban apartando para Dios. Y luego dice que también es santificar, los tienen que santificar. Esa traducción es hacer, pronunciar u observar cómo. Y también significa limpio, significa apartar, significa dedicar y significa purificar. Para eso es la investidura, hermanos, del Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchamos frases como no, está bien ungido, y lo malinterpretan como porque su predicación tal vez fue muy elocuente, ¿no? Usó palabras muy rimbombantes y la gente estaba, o sea, eso puede ser un don que el Señor puede dar, pero la unción del Espíritu Santo es para vivir apartados, para consagrarse, para dedicarse. Se lo voy a leer ese versículo de Éxodo 28:41 en una versión con una traducción un poquito más entendible para que todos lo puedan entender, también los pequeños que están aquí, los jóvenes. Dice, así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Aarón era hermano de Moisés, para los pequeños que están aquí. Luego dice, derrama aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdote. Esa versión es palabra de Dios para todos, para los que tienen otras Biblias, ahí lo pueden cotejar. Entonces, pero fíjense, ahora ese ungirlos, consagrarlos y santificarlos tiene un propósito, para que sean mis sacerdotes, ¿verdad? No le dice tus sacerdotes, recalco esta parte. Es como si Dios le estuviera diciendo, para que sea gente que se consagre a mí, para que sea gente apartada para mí, para que sea gente limpia para mí, para que sean mis sacerdotes. Para mí, para Él, para Dios. No dice para que sean tus sacerdotes. Entonces, es triste ver que a veces hay gente que solo se consagra o aparenta una falsa consagración en la iglesia para agradar al ojo humano, nada más. Porque no, los sacerdotes no eran para Moisés. Para decir, es que me están viendo, entonces voy a actuar apropiadamente, que estoy apartado para Dios. Pues sí, es que aquí podemos aparentar y pasar desapercibidos, hermanos. Pero ¿qué pasa en el trayecto de la iglesia, de tu casa a la iglesia, en la semana en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tu escuela, en tu trabajo? Todo eso, esas situaciones, ahí qué pasa. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sacerdotes para Dios. Sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Entonces, ahora yo les decía, la Biblia se interpreta sola, aquí no hay gran teología, ¿verdad? Simple y sencillamente son principios que ahí están muy claros. Ahora, leímos en Primera de Pedro, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, 2:5,
que era para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Pero ¿qué crees? El apóstol Pedro lo deja claro para que no nos quede duda. ¿Cuáles son esos sacrificios? Ahí mismo, en donde estamos, en 1 de Pedro 2:5, unos versículos adelante, en el 9. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, Pablo nos responde ahí mismo. En el 9, 1 de Pedro 2:9, ya leímos el 5, y dice, mas vosotros se refiere a todos los creyentes y la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué? Las virtudes. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Allá hay una primer función, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10, ahí no se queda. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo ¿de quién? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los que tienen Reina Valera, ahí entra un título en esa división de versículos. ¿Cómo dice? Vivir como siervos de Dios. Y vea lo que dice el versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? Consagración. Que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras ¿qué? Buenas obras. Esta es una vida apartada, ¿no? Ya entendimos que es entonces ser sacerdotes para Dios. Un sacerdote se aparta, se consagra para Dios. Tienes la investidura, ¿sí? El Espíritu Santo, así como en el Antiguo Testamento la unción. Ahí está. Para que sean mis sacerdotes. Con esto termino, hermanos. El contexto de ese pasaje habla de las... Si lo lee el de Éxodo 28, que leímos, Éxodo 28:41, si lo lee, viene hablando de los detalles de la vestidura de un sacerdote. Y ahí viene cada detalle, cada detallito que viene, los colores, las piedras que le ponía, las placas, el efod que le llamaban, incluso habla de la ropa interior que tenían que usar. O sea, viene con un detalle, habla de esas vestiduras que debía hacer Moisés para Aarón y sus hijos, una vestimenta, pero eso que nos deja notar, que es una vestimenta distintiva a la de las demás. Esas señales visualmente, cuando los veían decían, no, ese hombre es apartado para Dios. Ese hombre que está ahí, el pueblo, no era el común del pueblo sus vestiduras, ¿no? Ellos tenían vestiduras especiales. ¿Y qué cree? Que eso se tenía que cumplir a la línea, las reglas, cuando servían en el santuario. ¿Sabe qué pasaba si no cumplían eso? Ahí mismo en el 28, pero en el último versículo, en el 43, le dice qué pasaba. Léalo y con eso vamos a acabar. El 28:43 dice, Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esta manera no cometerán falta y se librarán de la... ¿Qué dice? Dígalo fuerte, hermano. ¿Cuál era el resultado de la desobediencia de eso? La muerte, hermano. De esa manera no cometerán falta y se librarán de la muerte.
Y termina, esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Ahí hay un principio. Ellos no tenían que tener en poco su distintivo, la unción y la consagración. Es la importancia, ellos tenían que tener siempre la importancia de sus deberes y deberían de verse motivados por ese sacerdocio, ese apartarse para Dios. Nosotros de aquí salimos y así la gente nos debería de ver, hermano, con ese vestido. Consideremos nuestro papel sacerdotal. Esta es una reflexión a eso, hermanos. No como una tarea trivial. Bueno, pues ya vine, ya me presenté, ya le agradé aquí a Dios viniendo de una manera rutinaria. Para ellos significaba la muerte, no sujetarse y presentarse bien así. Eso es lo que hace la unción. Nos santifica y Él habita ahí con nosotros, el Espíritu Santo. Y así ocurrió también con el Señor Jesús, y así ocurrió con el apóstol Pablo cuando empezó a hacer su ministerio. Reyes y sacerdotes. Termino con Hebreos 12:28 y oramos. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, ilustrando nuestro entendimiento, alumbrando con tu palabra, Señor. Con razón el salmista oraba: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Hoy yo entiendo que yo debo ser y ejercer, Señor, ese llamado sacerdotal que tú me has hecho, Señor. Hoy entiendo que yo debo de consagrarme y santificarme para ti cada día, Señor. En la carne y en mis fuerzas humanas yo no voy a poder, Señor. Pero tú me has ungido con el Espíritu Santo que permanece, Señor, y que me pone ese distintivo de entre el pueblo, la demás gente, Señor. Ayúdame a ser ese sacerdote en mi casa, Señor, principalmente con mis hijos, con mi esposa, en la escuela, en mi trabajo, Señor, ahí en la calle con mis vecinos, entre mi familia secundaria, Señor. Hoy no tenemos en poco ese llamado y ese que tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. No queremos verlo como una manera trivial, ni tenerlo en poco, porque entendemos que la muerte es la separación y el apartarnos de ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Ayúdanos, Señor. Sé tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a orar también por las ofrendas, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús.